Bueno, ¿tienen ustedes este, si no tienen más comentarios ustedes o dudas ahorita o de los trabajos hechos, nos vamos a ver la sesión que preparé para este día, para este encuentro? Y voy a compartir un segundito. Ah, por favor, ¿me das permiso de compartir? Ok. Bueno, he sentido que hay varias dudas respecto a los procesos. Ustedes estuvieron en gestión documental, que es la materia en donde se ve toda la estructura. Y, pero creo que de acuerdo a los trabajos que he recibido, y lástima que no haya más de los compañeros, porque en general vi en otros trabajos que no son los de ustedes, em, algunas confusiones que yo quería aclarar ahora, ¿no? Es decir, vamos a ver cómo funciona, cómo se crea un sistema de administración documental. La idea que trabajamos como lo que se trabajan los archivos en México, las normativas y prácticas recomendadas por el Archivo General de la Nación, es proponer enfoques de sistemas. Es decir, el enfoque de sistemas, que es aplicable no solamente a esto, sino a otras más eh, disciplinas, es un método de investigación o un método de trabajo que enfatiza la totalidad de la entidad a trabajar o a estudiar, de las partes componentes. Y bueno, la idea es que haya una eficacia en, en, en esta vinculación sistémica que se basa principalmente en una visión de no ser reduccionista. Es decir, no vamos a analizar una parte sin considerar el todo. Ajá. Y bueno, esto puede servir para revisar problemas de muy diferente naturaleza, ¿no? Un sistema, una visión sistémica, va a constar de entradas y de salidas, ¿sí? Em, y dentro del sistema, las diferentes partes, diferentes elementos o instancias que lo componen van a estar vinculadas y comunicadas entre sí. Ujú. Y cuando hablo de comunicación, estoy hablando muchas veces de documentos. Es decir, esta relación de comunicación va a generar documentación. Los sistemas, bueno, tienen entradas que son datos, información, energía, que es la energía positiva, la energía aplicada para lograr este, resultados, y materia. Ujú. Y este concepto lo podemos aplicar lo mismo a una organización gubernamental, una estructura gubernamental, que a una estructura productiva, es decir, una fábrica, por ejemplo, ajá, o a una estructura organizativa de nivel social, o sea, simplemente de personas, ¿no? Ujú. Esta combinación interior y este vínculo de diferentes elementos, ¿no? Que en nuestro caso podríamos llamarlo perfectamente digamos, la parte en donde están las secciones de información. Ujú. Ya saben, cuando hablamos de fondo, secciones y series. Ujú. El fondo es la información de un todo. Las secciones son ciertas áreas que se dedican a determinados aspectos. ¿Me dan un segundo? Un segundito.
Ah, ya, es que estaba sonando el teléfono fijo, pero ya. Bueno, em, en el sistema tenemos también resultados, ¿no? Ujú. Y los resultados tienen información, tienen también energía y materia, o sea, cosas concretas que va a producir. Sí, pues entonces es un conjunto de elementos que están relacionados dinámicamente entre sí para realizar actividades y alcanzar objetivos, ujú, alcanzar metas, operando sobre entradas y proveyendo salidas, obviamente, ¿no? Bueno, esto hay que aplicarlo a la, a la idea de administración, ¿no? Y por supuesto que cuando hablamos de administración, tenemos que hablar en primer lugar de la administración pública y que para nosotros, las entidades de la administración pública, ahí denme otra vez, sí, basta. Eso es el problema de las sesiones síncronas, ¿verdad? De que no es un perro, es el, el teléfono y el de la basura y bueno, así es. Bueno, la administración pública que siempre en esta cuestión de la archivística, siempre vemos primero el lado de la administración pública, que es, bueno, todas las instancias y todas las entidades de gobierno que regulan la vida social, económica, política, educativa del país. ¿Y por qué empezamos por la administración pública? Porque es la que tiene más reglas, es la que tiene más condicionantes. Ujú. Entonces, si yo tomé una definición de Araceli Alday, de un manual del Archivo General de la Nación, que dice que es el conjunto de operaciones encaminadas a cumplir o hacer cumplir la política, la voluntad de un gobierno, como es expresada por las autoridades competentes. Es pública porque comprende actividades de una sociedad sujeta a dirección política, las cuales son ejecutadas por las instituciones gubernamentales. Es administración porque implica coordinación de esfuerzos, recursos mediante procesos administrativos básicos de planeación, organización, dirección y control. Ujú. La administración pública, o sea, aquí esto se los digo, a lo mejor ustedes lo saben muy bien, porque es una cuestión básica que debemos de saber todos los ciudadanos, pero que, como ha habido en sus trabajos, en algunos trabajos de los compañeros, alguna confusión en esto, yo quise aclararlo más, ¿no? Las funciones administrativas pueden ser las principales, son aquellas que atienden las necesidades de la colectividad. Ajá. En un país, bueno, la primera, que digamos, es la soberanía. Ujú. ¿Qué cosa quiere decir? La toma de decisiones por el propio país y no por ningún ente exterior, extranjero. Ujú. Y la soberanía está, tiene entre otros elementos, la defensa, la policía, las relaciones exteriores, ujú, el manejo de la política exterior, las relaciones en nuestro país, en nuestro caso muy específico, las relaciones con la iglesia, ujú, funcionamiento de las instituciones públicas como las elecciones, la información o la opinión pública. Eso es la soberanía. Es decir, este país se gobierna a sí mismo. Ujú. Y el segundo rango podríamos decir que es la economía, que trabaja en el aspecto de moneda, la producción, el control de las reservas y de las garantías del billete emitido o de la moneda emitida. Este, el crédito, el comercio exterior, la regulación de precios, la promoción económica, las inversiones, la acción en agricultura, en la industria, en el comercio, en los energéticos o en las empresas públicas. Es decir, es toda la regulación del país en materia económica. Los aspectos sociales que debe cuidar la administración pública, pues, ¿qué son? Pues la salud, la higiene, la vivienda, el urbanismo,
las relaciones laborales, la asistencia social, la promoción y desarrollo social, en fin. Y por último, las educativas y culturales, que está pues la investigación científica, ujú, y la enseñanza en general desde kinder hasta posgrados, ujú, la educación de los adultos, o sea, y las cuestiones de entretenimiento que pueden ser en toda una gama muy amplia. Ajá. Es cultura, lo mismo las danzas de pueblos indios y las fiestas de pueblos indios que un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional. Ujú. Es decir, toda esta gama enorme de formación, educación y cultura. Y las instituciones, obviamente, que están vinculadas a este rango de educación y cultura, como son las universidades, ujú, como son los centros de investigación, ujú, tanto los que dependen de gobierno, como son el Instituto Nacional de Cancerología, como aquellas que son, este, e incluso privadas, ¿no? Ujú. Pero la regulación de la educación que se imparte y la investigación que se hace. Bueno, para llevar a cabo estas funciones principales, ujú, que siempre van a ser como el objetivo fundamental de la organización del Estado, hay funciones auxiliares que van a proporcionar servicios internos a fin de que se puedan lograr estas funciones principales, las funciones que tienen que ver con el objetivo de existencia institucional. ¿Y cuáles son estas funciones auxiliares? Bueno, pues la administración de personal, el recurso el manejo de los recursos materiales, la administración financiera, los servicios jurídicos o contenciosos, la documentación e información. Ujú. Estas tareas van a ser posible o van a coadyuvar a que se realicen las funciones principales. Y bueno, otras son las funciones directivas, que es el mando, supervisión, asesoría, la organización y el control. Ujú. Que tiene que ver con que les decía yo el esquema sistémico, es decir, cómo se regula adentro y cuál es el control que se va a imprimir para tener las salidas o los resultados deseados. Ajá. Bueno, si, si lo pensamos un poquito, ujú, y le quitamos la parte de abajo, en cualquiera de las instituciones que ustedes están trabajando, en sus trabajos ahora, van a encontrar estos tres elementos. Ujú. Es decir, si pensamos en la UNAM, va a tener funciones principales que son la formación de profesionales, la investigación y la difusión de la cultura. Esas son sus tres áreas básicas. Ajá. Y obviamente, para poder llevar a cabo esas áreas básicas, tiene una administración de personal, un manejo de recursos materiales, una administración financiera, un abogado general y servicios pues jurídicos, ujú, y sus servicios de documentación e información. Entonces está la documentación de información, que son los archivos, que es donde estamos nosotros. Ujú. Es decir, formamos parte de una estructura y en este sentido yo insisto mucho porque hubo unas temporadas terribles en que yo siempre escuchaba que decían, es que los archivistas estamos como de segunda en los sótanos y en las bodegas. Pues sí, pero estamos en el control de toda la información, fíjense nomás. Ujú. Nada menos que tenemos eso. Ajá. Bueno, y bueno, también en toda institución, como el ejemplo que vengo dando, la universidad, hay mando, supervisión, asesoría, esquemas de organización de servicios y el control de las operaciones, ¿no? Y pónganle el que quieran. Juan, si pusieras aquí este, la entidad que estás trabajando de la delegación de Iztapalapa en formación de sus objetivos es la formación o la capacitación de personal,
vas a encontrar funciones principales, vas a encontrar la función auxiliar y la función directiva. ¿No es así, Juan? Sí, así es, maestra. Ujú. Así es. Bueno, y bueno, esto, además, algún detallito que de una vez que ya estábamos hablando de la administración pública, hay en la federal, que es la administración central, porque luego están las de los estados o de en el caso de la Ciudad de México, ¿no? Eh, Tiene servicios centralizados y tiene servicios paraestatales, ¿no? En donde hay diferentes, la centralizada, bueno, las secretarías de Estado, la propia presidencia, los departamentos administrativos, con la Procuraduría, en fin, todos estos mm, entidades. Y la paraestatal, los organismos descentralizados, empresas de participación estatal, instituciones de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito, en fin, fideicomisos y todo lo que va a ser parte de esta administración federal, que es lo central. ¿Se acuerdan que en alguna de las sesiones anteriores, así como ejemplo, les hablé yo de las leyes y cómo podíamos considerarlas, cómo debíamos ver la importancia y por lo tanto la obligatoriedad que tiene el cumplimiento de las leyes? Ujú. Es decir, cómo debemos de observar esta estructura de la ley. Y yo les hablé de un, una, una de Kelsen, ujú, que, que, que nos marca pues una prioridad en el acatamiento de las leyes. A ver si se ve aquí. Ujú. En la primera, la ley más importante es la Constitución. Ajá. Después vienen los tratados internacionales en los que México se compromete, firma. Ujú. No siempre que haya una propuesta de un tratado internacional, México firma inmediatamente. O sea, a lo mejor pasa un año o 2 años antes de que decida la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados y lo emite la presidencia, la firma, el compromiso con los tratados internacionales por este carácter de obligatoriedad. Ujú. Y luego vienen las leyes federales, después vienen las leyes estatales o regionales y por último todo lo que se llama jurisdicción, que son acuerdos, circulares, en fin. Y bueno, esto es una cuestión muy importante porque en, en México, bueno, tenemos firmados varios tratados que tienen que ver con los archivos también, ujú, que a la larga tienen que ver con los archivos. Y la primera es en el sexto constitucional que va a hablar sobre el derecho a la información, el derecho a saber. Y esto que tiene que ver directamente con la apertura de archivos, ujú, o con el que el ciudadano pueda llegar en el archivo en donde va a trabajar Celica o en el archivo donde va a trabajar Abril o en el archivo de Juan y les va a decir, quiero saber esto. Ujú. Y ustedes tienen la obligación de responderlo, a menos, a menos de que sea una información reservada, es decir, que esa información ponga en riesgo la seguridad pública, la soberanía nacional, ajá, o en riesgo de la vida de alguno o algunos ciudadanos. Esa información reservada no tienen la obligación de darla, sí tienen la obligación de identificarla previamente y saber qué es lo que es esta información, ¿no? En cuanto a leyes internacionales, publicadas firmadas por México, ratificadas por México, hay desde aquellas que tienen que ver con los tesoros patrimoniales, documentales, aquellas que tienen que ver con la protección de archivos en caso de conflictos bélicos o conflictos internos. Ujú. Y luego vienen, bueno, las leyes federales, que siguiendo la pirámide,
Las leyes federales, que en nuestro caso, bueno, la más importante es la Ley General de Archivos, ujú, o la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Ujú. Y otras más, como la Ley de Protección de Monumentos y Zonas Coloniales, que tiene ahí también una consideración sobre los archivos históricos importantes, ajá, y que debemos medio conocerlos. Abril, cuando trabajas un archivo, como el caso del que tú presentaste de Condumex, ahí estamos hablando de cuestiones patrimoniales, ujú, por las características de documento histórico. Y lo que se hace es hacer prevención a través de las leyes, por ejemplo, en ese caso, de que se roben los documentos y estos se vendan al extranjero. Ajá. O con los acuerdos internacionales que tienen que ver con los conflictos, evitar el expolio. ¿Que eso qué quiere decir? Cuando llegan los ejércitos y barren con todo lo importante y se lo llevan para su país, como ha sucedido, ¿no? Como sucedió en la Segunda Guerra Mundial o como sucedido en muchos otros conflictos, o la destrucción misma del... Y no necesita ser una guerra internacional. Ujú. En Oaxaca, hace 2 años, quemaron un archivo municipal en unos manifestantes. Ujú. Y es decir, se tienen que detener ciertos recursos, ¿no? Bueno, ya les hablé de las dos leyes fuertes, General de Archivos y de Transparencia, y hay la Ley General de Administración Pública Federal establece varios rangos respecto a esto que les vengo hablando, de la estructura de organización, y es decir, puede decir que en cada secretaría habrá un secretario de Estado, jefes, subjefes, papá, el 17 órganos desconcentrados, reglamentos internos, bla. Pero en el 20 dice que se detalla pues el establecimiento de los servicios de apoyo administrativos en materia de planeación, programación, presupuesto, informática, estadística, recursos humanos, recursos materiales, contabilidad, fiscalización, archivos y los demás que sean necesarios. Es decir, nuestra labor no está fuera de la ley, ¿no? No es de que venga alguien, sí, está considerada como una de las importantes labores en la organización de la Administración Pública Federal. Ujú. Bueno, a ver, una pregunta. ¿Qué, qué integra el sistema que es el Estado mexicano? ¿Cómo se integra? ¿Cómo se integra el Estado mexicano? Eso no lo enseñaron en la primaria, ¿eh? No se hagan. ¿Sí? No se ría, Celica, sí se lo enseñaron. Primaria y secundaria debían de haberse enseñado. ¿Cómo se compone el Estado mexicano? ¿Es eso por legislativo, ejecutivo y judicial? Ándele. Ujú. Sí, se ve muy simple. Este, lo integra el gobierno federal. Ujú. Pero todo el sistema tiene otras partes, ¿no? Ujú. O sea, es el gobierno federal, las entidades federativas, que son todos los estados, y la Ciudad de México, y el municipio libre. Ujú. Y está vinculado por la Constitución, por leyes y normativas. Ujú. Y tenemos que, pues, digamos, familiarizarnos, ya que estamos en este ámbito de la información, familiarizarnos con estas normativas. Ujú. ¿Qué es aplicable, qué es obligatorio, qué no es obligatorio? En, en mucho, al final terminamos también los archivistas sabiendo bastante de derecho, ¿no? Ujú. Y, y bastante de otras cosas, ¿no? Ujú. Tenemos que aprender también historia. Y luego algo de lo que a veces huimos los archivistas, pero que luego nos salta por ahí, que hay que hacer cálculos también matemáticos. Cuando estamos hablando de rescates de archivos y tenemos que ver cómo lo vamos a organizar el montón o el cerro de papeles que nos están entregando, ¿no? Pero en fin, en cuanto a
siguiendo la línea de la estructura, esto ya les digo, ya lo vamos a repasar muy rápidamente porque ustedes ya se lo saben. Pues los estados de la federación son libres, son soberanos, son autónomos e independientes entre sí. Ajá. Tienen la libertad de gobernarse según sus propias leyes, tienen una constitución propia, que ni leyes ni constitución pueden entrar en ninguna controversia con la Constitución Federal y con las leyes federales, ¿sí? Es decir, por eso se habla de armonización de las leyes. Ujú. Es decir, que las leyes, por ejemplo, las leyes de archivos del Estado de México o del Estado de Nuevo León no pueden contradecir a la Ley General de Archivos Federal. Por eso es que siempre vamos por de lo federal a lo regional. Ajá. La organización de cada estado se basa en una separación de poderes. Nuevamente vuelve a repetirse el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Ujú. Los casos de los estados, pues el ejecutivo es el gobernador, el poder judicial recae en un tribunal superior de justicia. Ajá. Eh, y hay unos congresos unicamerales. En los estados no hay Cámara de Diputados y Senadores, los senadores solamente son federales y los diputados locales en cada estado, ¿no? Bueno, los estados, pues, con su autonomía legal, cada uno tiene un código civil, penal y un cuerpo judicial, que si vamos a trabajar una entidad este, estatal, en sus archivos, tenemos que familiarizarnos con la legislación específica de ese estado, ¿sí? O en el caso de la Ciudad de México, pues la propia legislación archivística, ¿no? Bueno, el municipio libre también tiene una cierta autonomía, elige su ayuntamiento y se encabeza un presidente municipal, hay un cabildo con regidores y síndicos y hay a veces otros esquemas que pueden haber representantes en presidencias auxiliares, solamente en municipios que son muy grandes, ¿no? Ujú. Bueno, esto es una cuestión de un repaso muy básico que yo quería ver porque, les digo, he recibido trabajos con confusiones de esta naturaleza y quería hacer ciertos asentamientos. ¿Comentarios hasta aquí? ¿No? ¿Todo claro o muy confuso y ya no le sale la pregunta? Bueno, ok. ¿Qué es un documento? Juan. Un documento contiene información, ¿no? Es un documento que contiene información. Ajá. Y que bueno, y que sirve para justificar acciones de algún tipo de autoridad. Ajá. A ver, bueno, a ver. Información, ¿no? O contiene Información. datos que conforman una información. Ok. Contiene datos que conforman una información. Ok. ¿Tú qué opinas, Abril? O sea que sí, está en un soporte y contiene información. Ajá. Aquí hay una aportación. Hay un soporte y una información. Ujú. ¿Se trata solo de documentos en papel? No, no en cualquier tipo de soporte. En cualquier tipo de soporte. Celica, ¿qué opinas tú? Celica se paró de su lugar. Bueno, yo agarré aquí una de tantas, de tantas definiciones. Ajá. Y esta dice que es toda expresión en lenguaje oral o escrito
natural o codificado, recogida en cualquier tipo de soporte material, así como cualquier otra expresión gráfica que constituya testimonio de funciones o actividades sociales del hombre y de los grupos humanos, con la exclusión de las obras de creación, de investigación editadas y las que forman parte del patrimonio bibliográfico, así como las expresiones aisladas de naturaleza arqueológica, artística o etnográfica. A mí me gusta esto porque te dice lo que sí y lo que no, ¿no? Porque a veces se parecen y se los quieren poner a uno como documentos y no son, o sí son y se pasan desapercibidos, ¿no? Dice aquí que, bueno, es información sobre un soporte. Esto lo dijeron ustedes. Muy bien. Es un testimonio de funciones o actividades sociales del hombre. Es decir, aquí va a dar la información y del testimonio. En general, los archivos se han nacido como una cuestión de testimonio, de prueba. En la antigüedad, ustedes les han platicado del concepto de archivo que nace con la cultura griega, el archivo, y que había un personaje que se llamaba Nemón, que le llamaban Nemón, el hombre de la memoria, que atestiguaba los convenios, los tratos entre dos personas. Ajá. Él daba fe de ese acuerdo, de ese testimonio. Pero bueno, no hay cabeza humana que pueda recordar todo, ¿no? Aunque tengan una memoria privilegiada. Entonces, empezaron a surgir los documentos como una forma de poder hacer constar los compromisos entre personas, testimoniar. Por ejemplo, testimoniar pagos o testimoniar contribuciones, impuestos, se escribía. Ajá. Y hoy día, pues, y también se dice así, ¿no? O sea, por escrito, incluyendo que sea un documento electrónico, que ya ahora ya tienen los elementos de certificación, de firmas, de sellos electrónicos. Igual, los instrumentos que se dan en papel o los que se dieron en piedra o en barro o en otros soportes, cumplen la misma función, ¿no? ¿Qué no es documento? Ojo, porque luego nos hacen bolas, nos quieren hacer bolas. No es documento las obras de investigación. O sea, los libros no son documento. Aunque los bibliotecarios a veces les dicen tantos documentos, en estricto sentido, para la archivística, un libro no es documento. Aunque pueda algunas veces, excepcionalmente, ser testimonio o ser parte de un expediente. Por ejemplo, el registro de derechos de autor, pues van a tener un libro, un ejemplar del libro sellado, firmado, en fin, y en ese momento se convierte en un documento, porque se está testimoniando. Las revistas, por ejemplo, la hemerografía no es un documento. Puede convertirse en el momento en que se testimonia con ellos. Ajá. Por ejemplo, en los archivos de la Comisión de Derechos Humanos, muchas veces forma parte del expediente un recorte periodístico en donde se habla de los casos de violación a los derechos humanos, ¿no? Y ahí se convierte en un documento. Ajá. No son un documento aquellos que forman, que son expresiones artísticas. Por ejemplo, hablamos de las fotografías que pueden ser documentos. La fotografía que registra un instante, que registra un elemento de la vida cotidiana, que registra un momento clave de un suceso, es un documento. Ajá. No así una fotografía en donde está una modelo posando y el fotógrafo le hace una serie de fotografías, ¿no? O hacen un montaje que es parte de una naturaleza, pues,
o artística o un registro, pues, arqueológica, ¿no? Ajá. Mm, alguna vez yo vi en un trabajo que presentaba alguien en el CCH, uno de los chicos, que que presentó como documentos unas piedras fósiles. Ujú. Y realmente no es un documento. Es decir, sí, para un paleontólogo, una piedra fósil que tiene un fósil de concha o de frutas, puede tener información. Ajá. Pero no es un documento porque la información no es una información impactada sobre un soporte de manera intencional. Ajá. Entonces, esto es eh, quizás largo, pero quiero evitar siempre confusiones, ¿no? Respecto a esto. Bueno, ¿comentarios de esto? El compañero Jesús ha estado comentando en el chat, Ujú. este, pero ya no sé si lo quiera leer, porque como que ya lo ha contestado todo usted. Muchas gracias. Este, y no lo había visto. Ajá. Sí, bueno, entonces seguimos. Em, bueno, así es que en conclusión de eso que veníamos hablando ahora, pues un documento de archivo es la materialización de una actividad por un órgano administrativo o por un funcionario o por un personaje X, ¿no? Y aquí estoy hablando de documentos desde los documentos del, del de los sirios o de los egipcios, ujú, hasta los documentos actuales, es decir, documentos hechos sobre tabletas de barro, documentos hechos sobre piedra, documentos hechos sobre metal, sobre papiro, sobre pergamino, es decir, la evolución del soporte, no le quita su carácter de documento, ¿no? Entonces, es una materialización de una actividad realizada por un órgano administrativo, en el caso de la administración pública. Es un testimonio y garantía documental de un acto administrativo y por lo tanto se trata de documentación primaria y única. Conlleva, por supuesto, valores temporales. ¿Qué son los valores temporales? ¿Se acuerdan? ¿No se animan? Bueno, acuérdense que los valores temporales es los valores primarios y los valores secundarios. Ujú. Los primarios son legales, fiscales, contables, administrativos y los secundarios son históricos testimoniales. Ujú. Bueno, em, estábamos aquí, ¿verdad? El, el, no, ya estamos acá. Bueno, se consideran los documentos un patrimonio documental y los fondos documentales se forman a base de conjuntos orgánicos de documentación estructurados y compuestos de series documentales cuya unidad más común es el expediente. Eh, aquí se los ejemplifico con algo muy simple que siempre nos ayuda a entender una estructura administrativa, ujú, que es este organigrama. Este organigrama no está ni completo, ¿no? Pero, ¿por qué se los pongo? Porque he visto confusiones, ajá, respecto a los conceptos de fondo, sección y serie. Ujú. Que es conceptos muy, muy, muy básicos en esta disciplina que estamos trabajando nosotros, ¿no? El fondo es la información que genera toda una entidad. Este es un fondo documental. Ujú.
todo lo que genera la entidad. Una sección la vamos a caracterizar por los objetivos de funcionamiento que tiene, los procesos que realiza, ¿sí? Y el marco legal con el que opera, ¿sí? La normativa con la que opera. En este caso podríamos tener como secciones, pues uno, la institución de mando, la dirección general. Otra sección, un comité técnico consultivo, que no va a tener el mando, pero sí va a tener la autoridad para normar este mando y va a generar documentos pues muy específicos en este caso, ¿no? Otra sección puede ser el abogado, otra la administración, otra, en este caso le puse producción y otro la comercialización. Incluso puede haber otra sección de propaganda, en fin. Cada uno de estos va a tener determinadas tareas y cada tarea, ¿sí? Se va a producir documentación con una misma característica, con mismos tipos documentales, y con una misma normativa legal. Lo que va a cambiar y los va a hacer únicos y singulares a cada expediente es que se trata de una acción o de una persona siempre en singular. Es decir, los documentos son únicos, aunque sean de un tipo documental semejante. Y estos son las series documentales, los expedientes que generan, que el de recursos humanos, por ejemplo, va a tener los expedientes de personal, va a tener los expedientes de nóminas, los de asistencias, en fin, que son, cada uno son series documentales. Entonces, estas series que van a emanar de cada sección, bueno, son las que vamos a considerar en los cuadros de clasificación. Entonces, tenemos serie, sección y fondo documental, el todo. ¿Esto queda claro o hay dudas? Queda claro. ¿Sí? Estoy dando como una información muy básica que ustedes ya trabajaron en gestión documental, creo, ¿no? Pero espero que no se estén aburriendo. De decir, yo me lo sé eso. Porque veo que nos está fallando un poco en cuanto a la información que estoy recibiendo. Bueno, los documentos tienen caracteres externos. Se tienen una clase, es decir, pueden ser originales, pueden ser copias o pueden ser una copia certificada. Es decir, su acta de nacimiento, el que tienen en casa, es una copia certificada. El original está sentado en un libro que está en el registro civil. Ojo, porque muchas veces dicen, es que tengo la copia, mi acta de nacimiento en original. No, esa la tiene el juez o la tiene el registro civil, el archivo del registro civil. Y les hacen una copia y si quieren con todos los sellos habidos y por haber, son certificados. El soporte. Puede ser papel, puede ser fotografía, acetato, electrónico, dijimos tabletas de barro, puede ser madera, puede ser muchas cosas el documento. Puede tener un formato, es decir, es un oficio. Los oficios tienen ciertas características, una esquela, una carta, un formato legal, como las demandas o como, bueno, la cantidad, que también es un carácter externo de los documentos, forma, es decir, original y copias, y el tipo, queja, testimonio, solicitud, demanda. Siempre cuando hablamos de tipos documentales, ojo, no confundirlos. Estamos hablando de la normativa legal que rige ese formato de documento. Bueno, los caracteres externos, los caracteres que se van a ver,
y que van ustedes a tomar en cuenta a la hora de que hacen catálogos o hacen inventarios es el productor, o sea, ¿quién produjo el documento? ¿Quién lo firma? Ujú. Su origen funcional, ¿para qué se hizo el documento? La fecha y el lugar de producción y, por último, el contenido. Estos son los caracteres externos y que los vamos a incluir, bueno, junto con los, los anteriores mencionados en nuestros catálogos, ¿no? Ujú. Bueno, aquí les traje una fotito de una de mis andanzas. ¿Qué les parece este archivo? ¿Ven de dónde se trata el local? ¿Qué tipo de local se trata? ¿Qué notan ahí? ¿Qué es el ICA? Cajas con documentos. ¿El local qué es? Mm, Parece una bodega. ¿Sí? Mm, Les cuento, es una escalera. ¡Ah! ¿Sí? Este es el cuarto piso, ajá, y es la escalera de servicio, a la cual en todo el caracol, pues, que hace en los 4 pisos, tiene esto y hasta piso, pues. O sea, aquí va creciendo la cantidad. Ajá. El arte es yo archivista cómo bajo esta caja, porque aquí no tengo un piso parejo, tengo un piso en escalera. Ajá. Y, y este es uno de los tantos archivos de concentración que no entendieron que era una guarda precaucional, sino una bodega. Ujú. Y que tuvimos que procesar para pues, volverlo funcional, ¿no? Ujú. Porque aquí era imposible y bueno, un riesgo, pues, un riesgo. Porque además, al estar convertido en archivos escalera, esa escalera se cerró a hacer una salida de emergencia. Ujú. Simplemente, en un edificio. Estas son las monadas que encuentra uno en la vida archivística. Ujú. Pero se ve muy normalito, ¿verdad? Pero no, no lo es. Bueno, entonces el tipo documental dijimos que está producido por un organismo en el desarrollo de su competencia concreta, regulada por una norma de procedimientos y cuya forma, contenido informativo y soporte son homogéneos. Ujú. Esto es un cierre de la anterior, ¿no? El tipo documental, pues, puede ser la expresión de diferentes actuaciones, diferentes medidas, diferentes funciones de la administración que se van a reflejar en un soporte. Papel, cinta magnética, microficha, microfilm, video, audio, en fin. Los tipos se derivan de las funciones desarrolladas por los órganos de las instituciones y cada función se traduce en uno o varios tipos documentales y cada uno tiene caracteres internos propios. Ujú. Entonces nos vamos a familiarizar con las tipologías documentales, que bueno, puede ser documentación administrativa, documentación de apoyo informativo, documentación de relación comunicación. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir la que se lleva entre las partes de una entidad administrativa, de una unidad administrativa. Ajá. Las notas entre estas partes, que lo vimos en el esquema de la cuestión sistémica, ajá, la interrelación y comunicación, así como la relación de comunicación con la ciudadanía, de la ciudadanía a la entidad o de la entidad a la ciudadanía, ¿sí? Bueno, el documento administrativo se caracteriza por reflejar en documentos su actividad,
Ajá, por lo cual, ojo, en la primera actividad que que está enmarcado en la plataforma, ustedes al presentar el archivo, lo primero que tienen que hacer es caracterizar a la entidad que produce esos archivos. Ujú. Porque ahí tendremos una visión de qué estamos hablando, ¿no? Los documentos administrativos son el soporte en el que se materializan los distintos actos de la administración pública. Si sabemos a qué se dedica la entidad, sabemos qué actos son legalmente los que ejecuta y por lo tanto sabremos qué documentos va a producir. Ujú. Es decir, yo soy su maestra, ujú, y yo no les puedo dar una constancia de inscripción. Aunque los vea sentados conmigo aquí ahora tomando clase y aguantándose no salir el sábado a pasear. Ajá. Porque no estoy capacitada para ello. No tengo, de acuerdo a la normativa escolar, no lo puedo hacer. Ajá. Bueno, estos documentos van a tener homogeneidad de contenido y una formalización. La formalización la da esta actividad administrativa, este marco legal, esta normativa. Por eso en su tabla de la actividad 2 se pregunta las características de cada nivel de archivo y las normas que se siguen y las políticas que se siguen. Ajá, o que se deben de seguir o que se propone a seguir. ¿Ok? Bueno, vamos a lo siguiente. Hay una documentación que se llama documentación de apoyo informativo, esta es una acumulación que se hace sobre un tema concreto, que sirve de gestión. No es una documentación original siempre, sino se trata puede ser ejemplares múltiples, como libros o páginas de libros, folletos, anuncios, boletines, fotocopias digamos, van a ustedes organizar un evento y van a tener el folleto del local que van a rentar para el evento, de los presupuestos de los proveedores, de la silla, de la mesa, del canapé, de la pantalla de video, ajá, del sonido. Todo esto les pueden dar información. No es una documentación original. Ujú. Por lo tanto, no tienen vigencias administrativas, ni valores testimoniales, ni administrativos, legales o jurídicos. Ujú. Entonces, esta información es muy importante que la detectemos porque cuando hacemos nuestros catálogos de disposición documental, estos son candidatos a darlos de baja. Ajá. Una vez, revisado el análisis, en el análisis con nuestros abogados. A ver, Juan. Por ejemplo, documentación de apoyo informativo podrían ser las notas informativas. Por ejemplo, me requiere la Contraloría que le informe de un asunto que sucedió con un empleado. Le pido al empleado que elabore una nota informativa para dar respuesta. ¿Podría ser? No, esa sí corresponde a una autoridad y a un derecho marcado por la normativa. Esa sí estaría parte del expediente. Ajá. Esta de ejemplares múltiples es, de pronto encontramos hasta un diario oficial. Ujú. Está el diario oficial. Si el diario oficial tiene ahí un decreto, un acuerdo que esté vinculado al expediente, ajá, que se hace con base en esto, bueno, vale la pena meterle la hojita del diario oficial. Ujú. Pero coleccionar un diario oficial, que no tiene una vinculación simplemente porque llegó el diario y no lo quise tirar, ajá, no vale la pena porque el diario oficial se puede consultar en la página del diario oficial o en las colecciones hemerográficas como la de la Hemeroteca Nacional o de las hemerotecas locales en donde podemos acceder al diario.
Entonces no tiene caso guardarlo. Ujú. ¿Sí? A ver, ¿sí queda más o menos claro? Sí, sí, sí me quedó claro. Gracias. Bueno, entonces este tipo de documentos, les digo, carecen de vigencia administrativa, valor testimonial o administrativo o legal o jurídico. Ajá. Y por lo tanto no es patrimonio documental. Ujú. Son conjuntos ficticios, artificiales, donde se forman dosieres y bueno, estos los se pueden o descartar o en ciertos momentos guardar, pero al margen, digo, es un deseo, una voluntad, pero no una obligatoriedad. Ujú. Bueno, hay otra, la documentación de relación comunicación, que, que lo que nos va a reflejar son las relaciones jerárquicas entre instituciones y las internas de una institución, y además la relación ciudadano, entidad administrativa o entidad gubernamental, y entidad gubernamental ciudadano, o de entidad gubernamental a otra entidad gubernamental. ¿Ok? O sea, es toda la correspondencia. Se refleja en cartas, oficios, notas de régimen interno. Ujú. Pero no corresponde a un trámite preestablecido, simplemente son correspondencias, relación comunicación. Bueno, los documentos administrativos pues tienen una consideración de documento público, son válidamente quiere decir que están conforme a derecho, emitidos por los órganos de las administraciones públicas, y pueden tener funciones de constancia, de comunicación o de autenticidad, es decir, deben garantizar lo que son. Y aquí se evita la falsificación. Y en ese sentido viene otra de las cualidades que vamos a perseguir en nosotros como archivistas, que es conocer la diplomática y conocer los soportes y conocer los sellos y conocer las normas de seguridad que puedan tener los documentos. Ajá. Que no vayan a saber más los escribanos de Santo Domingo que nosotros. Ujú. Ahí donde hacen documentos falsos, títulos falsos. Ajá. Sino que nosotros detectemos más, con más autoridad, un título falso, ¿no? La integridad, es decir, el soporte va a garantizar que se conserve por largo tiempo. Y por lo tanto, también a veces hay que tener mucho cuidado con el lugar de guarda para garantizar pues la larga vida de estos soportes. Ujú. Y por ello es que no podemos permitir que los archivos estén como la escalera que les puse, en donde además los ardillas cercanas al edificio eran huéspedes continuos, frecuentes de esos archivos, ¿no? Porque así no se conservan los archivos, ¿no? Bueno, la recepción del destinatario. Un elemento de integridad, de autenticidad, es que haya sido recibido por un destinatario. Ujú. ¿Cómo se acreditan esas cosas? Bueno, pues con los acus de recibo, con los sellos, con las firmas de recibido. Ujú. Los documentos administrativos, pues fundamentalmente producen efectos. Ujú. Aunque no sean solamente documentos de carácter jurídico, sino de carácter administrativo propiamente. Ujú. Producen efectos, son hechos para algo. Ajá. Son emitidos por un órgano y su emisión es válida, ¿sí? Porque cumpla los requisitos formales y sustantivos. Ujú. Bueno, ¿cuáles son estos requisitos? Pues que tiene que tener la identificación del órgano que emite los documentos, de los firmantes, las salutaciones y la delegación de competencias, una redacción clara, para eso hay un lenguaje administrativo, las referencias o disposiciones normativas. Hay documentos que son del ciudadano a la administración
y deben reunir requisitos formales y ser presentados además en los lugares adecuados. Es decir, las instancias, las declaraciones, alegaciones, denuncias, cartas, recursos, pero no podemos poner una denuncia es decir, me robaron el coche y yo pongo una denuncia en la delegación, en la capacitación en donde trabaja Juan, ¿no? Ujú. No vale ahí, vale en el Ministerio Público, ¿cierto? Ujú. Es decir, cada una de estas instancias de trabajo se van a marcar. Aquí solamente pongo algunos modelos, pero va a haber un sitio concreto para recibir eso y esto va a estar legitimado por sellos y por, por todas las características físicas del documento. De la administración al ciudadano también hay un enlace de comunicación con oficios, edictos, certificados, recibos, citaciones, notificaciones, laudos, decretos. Todos estos son formatos que tienen que ver con la tipología del documento y con el marco legal. Y los documentos que se entrecruzan de los diferentes áreas de la administración, de las diferentes secciones de trabajo, que hay oficios, resoluciones, diligencias, informes, notas de régimen interno, actas, providencias. Todos estos se generan adentro de la entidad. Y bueno, hay documentos administrativos. Yo se lo estoy dando todo muy rápido esto, porque ustedes, nada más para que lo visualicen al visitar su entidad administrativa. Pero esto lo tienen que ver en una materia concreta de la carrera, ¿no? Bueno, los documentos administrativos de decisión, pues que son los acuerdos o resoluciones, como verán. Bueno, transmisiones, notificaciones, publicaciones, oficios, que son los que, bueno, se comunica la existencia de hechos o actos en órganos internos, ¿no? Y luego las de constancia, que son actas, certificaciones o actas de actos presuntos. Y ya no los voy a ver porque este es realmente es una cuestión muy, muy legal, muy de procedimiento jurídico. El proceso, cómo se hace, simplemente les leo alguno, que puede ser con peticiones, con denuncias, que esto se trabaja y se dan resoluciones o informes o decisiones de resolución y después se comunica al ciudadano en qué quedó. Es todo un proceso con diferentes tipos documentales desde que se inicia hasta que se toman las decisiones. Esto es más bien muy legal, ¿no? Bueno, todos estos tipos documentales pues ya dijimos que van a ir por múltiples soportes a los cuales les vamos a llamar, ojo, no quiero que me confundan en los reportes de sus archivos, los recursos documentales, ¿no? Hay textuales, hay iconográficos. Iconográficos son fotografía o imagen en movimiento, es decir, filmes. Pueden ser sonoros, o informáticos, o sea, de documentos electrónicos. Los documentos electrónicos pueden ser tanto que se producen electrónicamente como que se hayan digitalizado, es decir, que sea no confundirlos, que sea un documento y que se escaneó y entonces se convierte en un archivo, un documento digital. O pueden ser telemáticos, es decir, de los que se envían y se conservan como correos o como notas de comunicación, ¿no? El tipo de documentos tienen además la problemática de la autoría y la integridad. Entonces, en este sentido, tenemos que ver las características de autoría, pues, de legitimación
con firmas electrónicas, con sellos electrónicos y con las características que van a contener, ¿no? Y cuándo forman parte del expediente, ¿no? Bueno, me voy a saltar un poquito esto del e-government y hablamos de la firma electrónica, que son códigos o claves que se asocian a un documento para dar una autenticación y demostrar la integridad del documento. Esto lo veremos. Pero en general, todos los documentos, todos de los que estamos hablando, tienen, independientemente de su tipología o de su soporte, tienen un carácter triple. Y esto lo tenemos que tomar muy, muy en cuenta. 1, tienen un carácter único. El documento archivístico es diferente a otros documentos múltiples como los libros o las revistas, ¿sí? O otro tipo de documentos como por ejemplo, una tarjeta postal que ya casi tampoco no se usa, se vuelve única solamente cuando tenga escritura y sellos postales. Y por lo demás puede ser un documento múltiple. Entonces, el documento de archivo debe tener este carácter único. 2, debe tener un carácter orgánico. Es decir, el documento debe reflejar que es parte de un todo estructurado, de este organigrama, de estas diferentes funciones que tiene un sistema de una organización y en los cuales se cruza la información, se emite hacia afuera o se recibe de afuera. Es decir, deben su existencia a una persona, institución que los produjo y solo alcanzan su sentido cuando se interrelacionan. Y tienen un carácter seriado. Los documentos de archivo se producen uno a uno y se van acumulando de una manera, no me gusta decirlo natural, pero digamos como parte del proceso y forman series documentales. Y nuestros archivos, el conocimiento de los archivos, lo basamos en una estructura, de series documentales. Es decir, el documento forma parte de un expediente, el expediente forma parte de una serie, las series forman parte de una sección, la sección va a formar parte de un fondo documental. Sí. ¿Sí queda claro esto último? Sí. ¿Sí? A ver, yo lo suelo ejemplificar en mi pizarrón así. Este es un documento, ¿eh? Documento más documento más documento da igual a un expediente. ¿Ok? Expediente, ya se me acabó la tinta. Expediente más expediente más expediente forman una serie. Y serie más serie más serie forman una sección. Y sección más sección forman un fondo documental. ¿Sí? Y en esto tienen que ver estos 3 elementos. Es decir, carácter único, carácter orgánico y carácter seriado. Nuestros documentos de archivo tienen que reunir necesariamente esos 3 requisitos. ¿Ok? Lo demás están metidos ahí porque ahí caen. Yo no he encontrado un archivo en donde no aparezca de vez en cuando el catálogo de Avon o el de Natura, el directorio telefónico o o las revistas de Hola o las revistas de porno, que los archivistas se van y se esconden a leerlas en el archivo y luego las esconden ahí y se les olvidan, ¿no? Todo esto no forma parte del archivo.
Ajá. Ni tampoco el árbol de Navidad, ni tampoco todo lo que se les ocurre guardar en nuestros archivos. Ujú. Bueno, ok. Eh, ah, no, no vamos a trabajar un poco las cuestiones de los registros. ¿Cómo vamos? Bien, porque ya son las 11:30. Preguntas, comentarios, ¿hasta aquí vamos bien o nos regresamos o les sirve o no les sirve? ¿Nadie, nadie? Bueno, para que les ayude en la siguiente actividad. Ujú. Los tipos de archivos según sus funciones tenemos, ya ustedes lo han visto en varias materias y lo vamos a ver siempre. Esto es un repaso nada más rápido. Este sistema de archivos va a componerse de básicamente tres momentos. Ajá. El de trámite, que es una unidad dedicada a la organización, descripción, guarda, servicio, conservación y custodia de los expedientes vigentes en las oficinas, según lo establecido por el cuadro de clasificación. Generalmente hay tantos archivos de trámite como unidades administrativas hay en una institución. El de concentración, que es una unidad dedicada a la recepción, organización, descripción, valoración y selección respecto al destino final de los documentos y el seguimiento puntual de los tiempos establecidos por el catálogo de disposición documental. Generalmente se cuenta con uno por institución al cual son remitidos los documentos de las áreas centrales que requieren un resguardo precautorio. Y el histórico, que es una unidad dedicada a la guarda, conservación, descripción especializada, investigación y difusión de la memoria institucional. Generalmente existe uno por organismo en donde se custodian los documentos de más de 30 años de antigüedad que dan cuenta de la historia administrativa de la institución. Estos tres modelos de archivos, si se fijan ustedes, cada uno tiene también un instrumento básico. El primero es el cuadro de clasificación. Para el segundo es también el cuadro de clasificación, pero y el catálogo de disposición documental. Realmente el catálogo de disposición documental contiene las características, es un reflejo del cuadro de clasificación al que se le agregan todos los otros valores. Y el histórico, que lo que va a hacer aparte de sus procesos de clasificación, su elemento central, pues van a ser los catálogos. Ujú. Bueno, les invito a que se apuren un poco con su, vamos a cerrar la clase de ahora y les quiero invitar a que se apuren quienes estamos atrasaditos, porque estoy buscando las fechas, yo no las encuentro, pero en enero 26, terminamos el semestre, ¿cierto? Ujú. Y según nos dieron nuestro calendario, inmediatamente vamos a calificar el semestre. O sea, en las primeras semanas de febrero. Y después también de manera inmediata vamos a aplicar extras y a calificar. Por lo tanto, no va a haber muchos colchones para digamos, para hacer algún examen final o algo para salvar el semestre en los casos extremos. Entonces yo les pido que se apuren con sus trabajos y lo comenten en el chat que vamos un poco atrasados y que los invito a que hagan llegar sus
sus trabajos a la brevedad posible. Vamos a continuar con el mismo calendario que habíamos programado para las sesiones síncronas. También les pido que lo pongan en su grupo de WhatsApp para que para la asistencia vamos a tener otra gente invitada y tomen mucho en cuenta que las experiencias que les han compartido nuestras invitadas pueden servirles para hacer sus trabajos y simplemente ustedes contacten con el archivo en el cual ellas vienen y y les van a prestar, a facilitar la información, ¿sí? Esto es muy oportuno en estas circunstancias en que no todos los archivos tienen el acceso tan expedito como hubiera sido en tiempos normales. Ujú. Bueno, ¿algún otro comentario? Jesús preguntaba si va a compartir las diapositivas. Y yo ¿Quién también. preguntó? ¿Quién preguntó? Jesús y yo también tengo esa duda. A ver, Jesús y Abril. Sí, ¿Y las quieren? pues sí. Sí, Estamos eh, bien. hacemos una cosa, ¿no? Tenemos más todavía. O sea, aquí tengo otros temas que quiero platicar con ustedes, ujú, que es la formación del archivo de gestión, en fin. Más detalles, yo los he estado haciendo en la medida en que recibo sus trabajos y Mm, veo las cosas que tenemos más o menos conflicto, ¿no? Entonces, para hacer estas aclaraciones, como se lo estoy mostrando aquí, ¿no? Reglas de clasificación, nuevamente, hagamos una cosa, ujú, en cuanto, yo creo que en la siguiente sesión, terminamos y se las comparto inmediatamente, ¿ok? ok, Ujú. ¿Están de acuerdo? Sí, Ujú. Bueno, sí. Entonces, para que yo la use con ustedes, tranquilamente, ¿ok? sí. Bueno, muy bien. Pues, es todo. eh, y nos veremos. ¿Cuándo tenemos programada la siguiente? No la encuentro acá. Estoy buscando en la carpeta equivocada. No parezco archivista. El 27, ¿no? Sí. El 27, acá está. No está. No sé dónde la dejé. ¿El 27 dices que está la próxima? Es el próximo sábado. Sí, dice Dentro de 2 27. semanas. Ujú. Ujú. Sí, son cada 15 días. Las programé cada 15 días. Bueno, Ah, sería entonces, nos vemos yo les mando de todas maneras el aviso. Esta sesión va a quedar, como siempre, la vamos a subir a YouTube una semana. Ujú. Y, pues bueno, eso es todo. Ujú. muchas ok, gracias. gracias. Bueno, que pasen buen día. Igualmente, Igual, maestra, gracias. Hasta gracias. luego. Luego.